Bueno, ahora vamos a ver la estructura de datos registros. Habíamos hablado que los datos se dividen en simples y compuestos. De los compuestos son aquellos que bajo un mismo nombre contienen otros datos. Ese es el caso de la cadena, que el mismo nombre contiene un conjunto de caracteres. Las matrices o arreglos, que dijimos que son homogéneas, que pueden tener datos del mismo tipo. En tanto que los registros permiten almacenar diferentes tipos de datos bajo una misma variable. Entonces, un registro es un contenedor de datos de diferentes tipos. En este gráfico vemos que el archivo está formado por registros, las distintas filas, y cada registro está formado por diferentes campos, como por ejemplo nombre, dirección, teléfono. Este nombre puede ser alfabético, la dirección puede ser alfanumérica, o sea, nombre de la calle, número. El teléfono puede ser solamente numérico. Entonces, ¿cómo se declara un registro en C con la palabra reservada struct? Cuyo formato es el siguiente. Ponemos struct, palabra reservada, a continuación el nombre de lo que va a ser esta estructura, y entre llaves, fíjense, el tipo de datos y el nombre que le corresponde. O sea, dato 1, tipo de datos 1. O sea, nombre de la variable y tipo de datos van a continuación dentro de las llaves. Entonces, la estructura datos engloba diferentes datos con distintos tipos que se muestran entre llaves, y a continuación a esa estructura se pueden asignar nombres de variables para que sean utilizados. Entonces, la palabra reservada struct inicia la definición del registro, que como vimos es una lista de declaraciones de variables que están entre llaves. Los campos de cada uno de los campos del registro se define con un tipo y un nombre. Y una vez que está definido este registro, se declaran variables de este tipo. Bueno, un ejemplo sería almacenar en una estructura los datos de temperatura. Para algún estudio en particular podríamos requerir tener un archivo de mediciones de temperatura, pero además queremos llevar el registro de la hora, minuto que se realizó esa medición. Entonces tenemos struct, medición, y entre llaves colocamos los campos que componen este registro, que son la hora, que es de tipo char, minuto, que es de tipo char, y la temperatura, que es de tipo float. Todos ellos, en esa estructura se cierra con el nombre de la variable registro, haciendo alusión a esa estructura. Entonces, registro es una variable compuesta que contiene 3 campos: horas, minutos y la temperatura medida. Pero si tenemos que trabajar con esos campos, cada campo tiene que hacerse una asignación de valor específica. Por ejemplo, quiero asignarle un valor a la hora, pero como la hora es un campo que está dentro de la estructura registro, la variable registro que engloba la estructura de medición, tenemos que poner registro.hora igual a 10. Así para cada uno de los campos. Por ejemplo, 55 para registro minuto, 37,5 para registro de temperatura. El operador punto es el que conecta el registro con el campo. O sea, la asignación, la referencia siempre tiene que ser nombre de registro, punto y el campo. Porque esta hora está dentro de una estructura compuesta que se denomina registro. Y toda vez que quiera acceder a este dato en particular, tengo que hacer referencia sí o sí al nombre del registro. Bueno, acá vemos un ejemplo en C. Está marcada la definición. Definimos un registro con los datos del alumno, como por ejemplo DNI, que es de tipo entero, las notas de los 2 parciales, parcial 1, parcial 2, que son de tipo float, y guardaríamos para cada alumno también un promedio de tipo float. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer cuando utilizamos registro: definir con la instrucción struct el registro y su contenido. Fíjense que en el programa principal tenemos que ingresar datos, calcular el promedio, y en el ingresar datos
ahora yo tendría, ¿se acuerdan cómo hacíamos con scanf? Asignábamos valores a cada una de las variables. En este caso, las variables son DNI, parcial 1, parcial 2, pero la asignación, o sea, en este caso la aparición dentro de la instrucción scanf, tiene que ser el campo referido al registro. Entonces, primero se coloca el nombre del registro, que es rex alumno, que es el que definimos en el momento de la declaración, y para leer entonces datos que le correspondan al DNI, tengo que colocar el nombre de la estructura, o sea, DNI dentro de rex alumno, y así para cada uno de los casos. Bueno, vinculado con esto también vamos a usar con bastante frecuencia, porque clarifica, o sea, ayuda a que los programas sean comprensibles, el typedef. El typedef es una palabra reservada que permite crear nuevos tipos de datos. Por ejemplo, recién mostrábamos cómo podíamos crear un registro. Acá estamos viendo que también tenemos un extract que está creando un registro que va a ser del tipo trNombre. Acá fíjense que están resaltadas unas palabritas iniciales, una especie de prefijo que son nuestras convenciones de asignatura, que más adelante le voy a dar el detalle. Entonces, para que sea más, como cada vez escribimos más código, para que sea fácil saber a qué se refiere, se le pone T para indicar tipo, R en este caso de tipo registro. Entonces TR es el registro que le corresponde al registro extract, pero que está siendo definido con typedef. Bueno, ¿para qué me sirve eso? Para que después yo pueda tomar cualquier variable, como en este caso defino una variable de tipo registro que se llama nombre y digo que es del tipo trNombre. Puede que les cueste un poquito entender, pero el concepto es exactamente igual a lo que veníamos haciendo. Cuando definíamos una variable, le indicábamos un nombre y le indicábamos el tipo. ¿Cuál podía ser tipo? Podía ser char, podía ser entera o float. Acá estamos en la misma situación. Tenemos una variable, en este caso trNombre, a la que le asignamos el tipo trNombre que fue recientemente creado. Fue creado con el comando typedef. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Que ya tengo un tipo de datos tr-nombre creado con la estructura que yo quiero y ya puedo crear varias variables que tengan esa estructura. Si no fuera así, tendría que estar creando una estructura para cada vez que voy a usar esa estructura de datos. Bueno, entonces acá se muestra para qué sirve esto, digamos. O sea, acá tengo la declaración del tipo registro, o sea, tengo un extract, o sea, un registro que está conformado por estos campos: DNI, código de carrera, código de sexo, edad. Entonces, cuando ya tengo creado este tipo registro, digamos que ya tiene esta misma estructura, lo que hago es, al crear una variable nueva, le digo que es del tipo trAlumno, la que estoy creando recientemente. Entonces tiene dos aspectos, la declaración del tipo y la declaración de una variable del tipo creado recientemente, que es trAlumno. Bueno, otras instrucciones que tenemos que conocer para poder usar estructura de registro y archivo son los comandos de entrada-salida, fread y fwrite. Perdón, no son comandos, son funciones. La función fread lee un número K de elementos de n byte cada uno y los almacena en memoria a partir de la posición indicada por un puntero. De forma inversa, fwrite escribe en el archivo un número K de elementos, cada uno de n byte, a partir de una posición de memoria determinada. Entonces, a continuación están los prototipos. Toda vez que tenemos dudas respecto de una función, tenemos que ir al prototipo. El prototipo nos va a decir qué parámetros lleva y cómo están vinculados, qué significan esos parámetros. En este caso habíamos dicho que el fwrite, la instrucción de grabar registros en un archivo, tiene como parámetro el puntero, que en este caso el puntero a la zona de memoria donde se va a iniciar la transferencia.
La longitud es el tamaño en byte, un tamaño n en byte de cada elemento a transferir. El número de elementos es k, o sea, este número k de elemento a transferir es num_elem, y num_archi es el puntero al archivo que se utiliza para la transferencia. Entonces acá tiene que aparecer como puntero el registro que estoy usando, la longitud de lo que queremos transmitir, el número de elementos y el nombre, el puntero al archivo que se utiliza para la transferencia. Como necesitamos esta longitud, se puede aplicar el operador SIOF que ya habíamos visto en el laboratorio 1, ¿se acuerdan? Aplicado a la estructura devuelve el número de bytes que la compone, y en num_element podemos poner valor 1 dado que se desea transferir una estructura. Bueno, hay un ejemplo muy concreto al final, pero acá voy a mostrar una pequeña parte. Fíjense que puse arriba el prototipo de la función farray, que me indica esos 4 parámetros: puntero, longitud, número de elementos, nombre de archivo. Bueno, entonces ya habíamos explicado lo que significan esos parámetros, y acá podemos ver en la función de tipo void grabar registro alumno, tengo la instrucción farray y como parámetros el tipo de registro alumno, que ya está definido, el SIOF, que es la aplicación para que me devuelva la longitud del tipo de registro alumno. Va a 1 porque lo que queremos es un elemento, y después dentro de este esquema num_archi es el nombre del archivo que está vinculado con ese registro. Bueno, evidentemente se empieza a complicar un poquito, pero en el siguiente video les voy a mostrar muy rápidamente, pero por lo menos quiero mostrarles qué resultados se obtienen cuando ejecutamos este tipo de programa. Por supuesto, les queda este material para que ustedes puedan probar, copiar en el IDE y ejecutar para ver qué resultados se devuelven. Bueno, seguimos en el próximo video.